Buenas tardes, directores de Homing. Mi nombre es Samuel Parra Serna, de High School 10 Cortea. En el día de hoy voy a estar presentando mi exposición sobre el ALP de español de este tercer bimestre. Lo que elegí fue el realismo. Y lo que busca el realismo es representar la realidad de una manera que sea objetiva y cercana a la vida cotidiana, que a diferencia del romanticismo, que le da mucha importancia a los sentimientos, a la imaginación y a lo extraordinario, los escritores del realismo querían mostrar situaciones que realmente puedan ocurrir. ¿Por qué surge el realismo? El realismo surge a mitad del siglo XIX, en una época en la que la sociedad de Europa estaba experimentando grandes cambios. Uno de ellos fue el ascenso de la burguesía, que aumentó su poder tanto político como económico. Además, con esto apareció un público lector que buscaba historias más cercanas a su propia vida, a su vida cotidiana, que, con personajes que sean reconocibles y problemas cotidianos. También fue importante la industrialización que se presentaba, ya que junto a las ciudades que crecían rápidamente, la desigualdad social y la pobreza crecían con esta. Los escritores del realismo querían comenzar a reflejar estas situaciones en sus obras. Y ya por estuvo la importancia del positivismo, una corriente que da importancia a los hechos observables y a la experiencia. Esto influyó en los escritores realistas que buscaban observar y describir la realidad de manera detallada. El método realista. Una de las mayores características del realismo es la verosimilitud, es decir, que las historias parezcan verdaderas, increíbles, no lejanas, sino cercanas, cosas que podamos entender, sentir. Los escritores evitaban los acontecimientos sobrenaturales o demasiado extraordinarios y preferían utilizar lugares conocidos como ciudades, hogares y barrios que sean de la vida cotidiana y muy reconocidos. También realizaban una observación y documentación muy detallada de estos. Describían la ambientación, la ropa, los objetos y las costumbres de la época. Por esta razón, el escritor que podía parecerse un poco más a un cronista que está registrando cómo funciona su sociedad. Esto porque el realismo es muy detallado, explicando muchas cosas, pues como ya dije, el ambiente, las, los pensamientos de sus protagonistas y el lugar que ellos habitan. Otra característica era utilizar un estilo más claro y sobrio, sin el lenguaje excesivamente adornado que era frecuente en el romanticismo. Además, fue muy importante en estas obras el narrador omnisciente, que conoce los pensamientos, sentimientos y motivaciones de los diferentes personajes que se encuentran en las obras. ¿Qué es lo que se cuenta en el realismo? En el realismo se cuenta principalmente la vida diaria, los conflictos sociales y la experiencia de personajes comunes. Buscan el realismo enfatizando en estas cosas, ya que el objetivo del realismo es mostrar cosas que ocurren a diario. La novela se convirtió en uno de los géneros más importantes porque permitía desarrollar historias largas y mostrar diferentes problemas de la sociedad. Los protagonistas que tienen el realismo tampoco tenían que ser tan de héroes. Muchas eran personas normales que tenían dificultades económicas, conflictos familiares o problemas con las normas de la sociedad, cosas que la gente suele vivir a diario.
Además, la literatura realista tenía frecuentemente una función de crítica social. Los autores podrían denunciar problemas como la hipocresía, la corrupción, la desigualdad entre las clases sociales y la opresión de las mujeres, siendo ya, como antes se dijo, una crítica social. El realismo en Europa. El realismo tuvo importantes representaciones en diferentes países de Europa. En Francia encontramos a Stendhal y Gustave Flaubert. Stendhal con rojo y negro mostró el ascenso y la caída del joven ambicioso. Flaubert con Madame Bovary presentó una visión crítica de la sociedad burguesa. En Inglaterra destacó Charles Dickens, quien mostró especialmente las dificultades de los niños, los pobres y los otros grupos vulnerables de la sociedad. Y en Rusia, escritores como David Dostoyevsky y Tolstói llevaron el realismo hacia una dimensión más psicológica y moral. Sus obras exploran temas como la conciencia humana, el sufrimiento, la fe y la redención de sus personajes. Y siendo el realismo muy intrínseco con lo que sufre la gente, profundizando en estos temas, siendo algo muy característico del realismo. El realismo en España. En España el realismo llegó un poco más tarde que en otros lugares de Europa, pero alcanzó una mayor importancia, una gran importancia. Primero apareció el prerealismo y costumbrismo, que se caracterizaban por observar tipos de personas y escenas populares. Después, durante la década de 1870, apareció la novela de tesis, en la que las obras trataban abiertamente temas políticos, religiosos y morales, los cuales son temas que están muy importantes o arraigados en nuestra sociedad. Finalmente llegó el apogeo del realismo español, con autores como Benito Pérez Galdós, Leopoldo Aldras, conocido como Clarín, y Emilia Pardo Bazán. Galdós destacó por representar la sociedad madrileña y sus diferentes clases sociales. Ya por otro lado, la Regente de Clarín es considerada una de las grandes obras del realismo español y destacada por su profundo análisis psicológico. El naturalismo. El naturalismo puede entenderse como una especie de evolución o radicalización del realismo. Apareció entre 1870 y 1890 y estuvo influido por ideas científicas y deterministas. Los naturalistas consideraban que el comportamiento de las personas está muy condicionado por factores como la herencia, el ambiente social. Por ejemplo, la pobreza o las condiciones del entorno pueden influir fuertemente en la vida de una persona, porque no actuaría igual una persona pues, de la alta sociedad como de la baja. Los escritores naturalistas también buscaban observar y documentar la realidad de una manera casi científica. Y uno de sus principales representantes fue Emilia Solá, cuyas obras mostraban las condiciones de vida y la miseria de los trabajadores. Y ya como cierre, podemos concluir que el realismo fue un movimiento que cambió la manera de entender la literatura. Su objetivo no era solamente entretener, no era buscar que la gente se divirtiese o que tuvieran que pasar el rato, sino también observar y mostrar a la sociedad tal como era, incluyendo sus problemas y contradicciones, siendo obras que sean muy críticas con la sociedad, mostrando sus problemas
y criticando estos mismos fuertemente. Aunque el realismo perdió fuerza alrededor de 1900 y dio paso a movimientos como el modernismo, y su influencia continúa presente. La novela sigue siendo una forma de representar la sociedad y la literatura. Continúa utilizándose para hablar de diferentes problemas sociales. Y algo que es muy interesante es que muchos de los temas del realismo siguen existiendo actualmente. Por ejemplo, la desigualdad, la limitación, las redes sociales o la identidad. Y esto fue mi presentación sobre el realismo para este tercer bimestre de español. Muchas gracias por su atención, directrices de cómic. Que tengan una feliz tarde. Chao.